Bueno, chicos, vamos a arrancar. Déjame cerrar aquí. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades pulmonares y el embarazo, que es un tema bastante importante para ustedes. Eh, Desde que la mujer empieza a estar encinta o empiezan a ocurrir cambios en la vía aérea, en todo el sistema respiratorio, desde la nariz hasta el último alvéolo, empiezan a haber cambios. La mucosa nasal se empieza a congestionar, se pone hiperémica, eh, hay- y esto se debe principalmente a los cambios hormonales. También hay cambios anatómicos, no solo fisiológicos, también cambios anatómicos, como el nivel del diafragma se aumenta, se eleva a 3 o 4 centímetros. El diámetro transverso del tórax también aumenta y el ángulo subcostal aumenta de 68 grados a 103. Esto todo es preparando a la madre que va a ser madre en el futuro para lo que se aproxima, ¿no? Esto es lo que es el ángulo subcostal para que recuerden dónde es, de 68 a 103 grados aumenta. Entonces, se piensa que todo es por los cambios hormonales, especialmente por la progesterona que aumenta casi 6 veces desde el inicio hasta el final, hasta el término. Esto solo para que vean lo que se llama un espirograma, que es una representación gráfica de la función pulmonar, solo para recordar lo que es el volumen corriente, la capacidad inspiratoria, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen residual y la capacidad residual funcional, porque todas esas cosas se van a alterar durante el embarazo. Por ejemplo, la capacidad residual funcional disminuye entre 10 y 25% porque el diafragma se eleva. El volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, la suma de ellos dos es lo que es la capacidad residual funcional. Y los dos se disminuyen. El volumen corriente y la capacidad pulmonar total se mantiene casi normal hasta el final del embarazo, que hay una leve disminución. La capacidad inspiratoria aumenta un 10%. El volumen corriente aumenta un 28 o 40%. Esto es bien importante, que el volumen corriente aumenta. El FEB1 no cambia en el embarazo y la frecuencia respiratoria se mantiene sin cambios. La ventilación minuto es el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Si aumenta el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, aunque la frecuencia respiratoria se mantenga normal, la ventilación minuto aumenta. Y en la embarazada, la ventilación minuto aumenta cerca de un 40%. Este aumento de la ventilación minuto hace que la paciente tenga un grado de hiperventilación y por tanto el CO2 en la embarazada no es como en la persona normal, que es más o menos de 35 a 45 milímetros de mercurio, en la embarazada es un poco menor, de 25 a 33. Sin embargo, el pH se mantiene, no cambia, porque aumenta la excreción por la orina de bicarbonato. El bicarbonato, que normalmente es 24, en la embarazada está un poco más bajo en 21. Esta hiperventilación que ocurre hace que la presión parcial de oxígeno disminuya. La diferencia alveolar arterial aumenta y el consumo de oxígeno aumenta de cerca de un 20%. Más o menos estos son en el tercer trimestre, esto sería más o menos la gasometría de una embarazada. Van a ver que el CO2 y el bicarbonato están un poquito más bajo de lo normal y el oxígeno tiende a estar normal hacia arriba, ¿no? Esto es para que vean qué pasa en el embarazo. Como ven, la gráfica negra, las barras negras, que es el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, disminuyen ligeramente al final del embarazo. Sin embargo, la capacidad pulmonar total, que es acá arriba, el tope de la barra, tiende a mantenerse casi hasta el final, disminuye ligeramente un poquito también. Aquí estas gráficas son bastante interesantes. Como ustedes pueden ver en la gráfica a la izquierda, la frecuencia respiratoria se mantiene más o menos normal durante todo el embarazo. Sin embargo, el volumen corriente aumenta notablemente hasta el final del embarazo. Por tanto, el volumen corriente, la ventilación minuto, que es el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria, aumenta. Y como pueden ver, después del embarazo, rápidamente a los 6 meses ya está la función normal como estaba antes. Ok, y aquí también ven cómo el volumen minuto aumenta al pasar los meses del embarazo.
Lo mismo que la captación de oxígeno y el metabolismo basal también aumenta un poco al final. Ok, eh, esta hiperventilación que presentan estos pacientes por aumento del volumen corriente hacen que muchas embarazadas entre el primero y segundo trimestre del embarazo van a quejar disnea. Las pacientes vienen a la clínica y te dicen, doctor, vengo porque me falta el aire. Y una disnea, se llama disnea fisiológica de la embarazada, porque principalmente es por ese aumento del volumen corriente. Ok. Entonces, una embarazada que viene disneica no podemos atribuir que tiene una disnea fisiológica de la embarazada. Hay que ver que no sea otra cosa. Entonces, la evaluación empieza como en cualquier paciente con una buena historia clínica y un examen físico. Y le vamos a preguntar a la disnea si fue súbita, es gradual, si se asocia con tos y sibilancia. Al examen físico, ¿qué le vamos a encontrar? Si ocultamos algo raro, si hay algún otro síntoma, y ver siempre en qué momento del embarazo se presenta. Entonces, hay algunas causas de insuficiencia respiratoria específicas del embarazo que no ocurren en otras personas, como el embolismo de líquido amniótico, que es bastante raro. Yo le voy a decir la verdad que creo que he tenido una nada más en mi carrera y a veces es difícil de comprobar también. El edema pulmonar secundario, los tocolíticos. Los tocolíticos son hormonas que son uteroinhibidores. Ahí tenemos los antagonistas de los canales de oxitocina, los bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la síntesis de prostaglandina y los betamiméticos. También pueden dar edema pulmonar. La preeclampsia y eclampsia también es una causa de disnea y las cardiopatías asociadas al embarazo. Vamos a hablar de patologías ya más específicas que pueden afectar a la embarazada, como el asma. El asma se dice que afecta un 3 a 8% de las mujeres embarazadas en los Estados Unidos, y la meta de atender a una paciente asmática embarazada es tener un buen control. Ese es lo más importante, tener un buen control, que la paciente no tenga exacerbaciones. ¿Por qué? Porque un asma que no está bien controlada y que tiene muchas exacerbaciones puede tener problemas en el producto, especialmente muertes perinatales, preeclampsia, parto prematuro, bajo peso al nacer, comparado con las personas que no son asmáticas. Es importante lo que vemos acá abajo, porque las pacientes embarazadas a veces te preguntan, doctor Paredes, soy asmática, ¿qué va a pasar con mi asma durante el embarazo? Bueno, no se sabe, porque se sabe que un tercio de las pacientes asmáticas mejoran con el embarazo, un tercio empeoran y un tercio se mantienen igual, sin cambio. Entonces realmente uno no sabe qué va a pasar. Y el hecho que en un embarazo previo le haya ido bien no quiere decir que en el otro le vaya bien, y viceversa. Si en uno le fue mal, no quiere decir que en el segundo embarazo le vaya mal. Entonces, ya ustedes saben lo que ocurre. El asma es un proceso de aumento de la reactividad de la vía aérea secundaria a estímulos. El diagnóstico, no vamos a parar mucho en eso porque ya ustedes dieron el diagnóstico de asma. La mayoría de las embarazadas que vienen con asma no se le hace el diagnóstico durante el embarazo, ya traen el diagnóstico. Pero ahí pongo este organigrama del GEMA, de las guías españolas, que es cómo hacer el diagnóstico. Tienen que demostrar una obstrucción y demostrar que esa obstrucción llega a revertir, ya sea espontáneamente o con medicamentos. El feno también te puede ayudar a sospechar asma, ¿no? El feno es la fracción expirada del óxido nítrico. Aquí, la función de la embarazada, la función pulmonar de la embarazada se puede monitorizar. Una de las formas más fáciles es con el medidor de flujo pico. No se usa en todas las embarazadas, pero si tenemos una embarazada con un estadio alto en la escala de tratamiento del asma, sería una buena práctica tener un medidor de flujo pico, que se registra en una gráfica, y vamos viendo cómo a medida que el paciente está más controlado, los valores van subiendo y la gráfica se va haciendo más regular. O sea, tiene una menor variabilidad, lo que se llama variabilidad. La espirometría también la podemos hacer. Siempre me preguntan, bueno, ¿una embarazada se puede hacer espirometría? Sí se puede hacer, pero cuando el embarazo está empezando y que no esté complicado. Si el embarazo está avanzado o complicado, no se debe hacer una espirometría. No se dice cuánto es un embarazo complicado, los libros no lo dicen. Pero si ustedes ya ven 6 meses en adelante, hay que pensar si se hace o no. Acuérdense que cuando hacen la espirometría, la paciente tiene que hacer un gran esfuerzo.
Bueno, esta es una forma de clasificar, no se usa mucho clasificar el asma en severidad, leve, leve, leve intermitente, digo, intermitente, leve, leve intermitente, digo, intermitente, leve persistente, moderado persistente y severa persistente. Esa es una forma de clasificarla por severidad. Hay otra forma de clasificarla según control, según los controles, en controlada, parcialmente controlada, no controlada. Y podemos basarnos o apoyarnos en ciertas escalas, ciertas herramientas que son como el Asthma Control Test y el Asthma Control Questionnaire, que nos puede ayudar a saber si la embarazada y se puede aplicar también si tiene un buen control. Esto nada más para recordarle las escalas de tratamiento del asma, que es en pasos según el GINA, son 5 pasos. Ustedes ya saben, la piedra angular de tratamiento del asma son los corticoides inhalados. Y ahí vas agregando, dependiendo de qué paso esté. Las guías españolas tienen 6 pasos y los medicamentos de rescate cambian. Por ejemplo, en las guías GINA, ellos ponen un SABA o un corticoide inhalado y formoterol. Y en las guías españolas, ellos ponen también pueden poner las dos, una de las dos. Acá es como 2 pasos en la guía china. En la española sí pueden poner el SABA. El SABA en las guías chinas no les gusta mucho. Ok, los medicamentos de control. Acuérdense que el asma tiene 2 medicamentos, medicamentos de control y medicamentos de crisis. El de control es para que el paciente no haga crisis. Y se recomienda que una embarazada se mantenga con su mismo medicamento si le está yendo bien. Si le está yendo bien, no hay que cambiarlo con el embarazo, porque la mayoría son bastante seguras. Por ejemplo, los corticoides inhalados, los beta-2, los antileucotrienos, las teofilinas, las cromonas, los anticuerpos monoclonales no se tiene tanta certeza de que son seguros en el embarazo, pero estos que están aquí son bastante seguros y si la paciente está usando, por ejemplo, un corticoide o un LABA, es mejor dejárselo. Ok, también acuérdense que el asma cuando sea un tratamiento es como una escala, vamos subiendo, vamos bajando dependiendo de la severidad del cuadro. Si el cuadro está estable podemos ir decalando y si está mal controlado podemos ir escalando. Aunque se recomienda que si una embarazada le está yendo bien con un medicamento, dejárselo igual todo el embarazo. Eh, las citas de estos pacientes deben ser mensuales. Si es un asma moderadamente controlada o mal controlada. Y si es un asma leve, intermitente o leve persistente, pues puede ser controlables cada 2 meses. Entonces, hay que identificar los desencadenantes del asma, qué cosas le desencadenan para evitarlo. Muchas veces los desencadenantes son los resfriados, la exposición a alergenos, y hay que tratar de evitarlo. Hay que hacer que la embarazada deje de fumar. Generalmente eso es algo ya establecido. Una embarazada que fuma, como por un instinto natural, deja el cigarrillo sin ningún problema. Eso lo he visto yo. La verdad, nunca he tenido una embarazada que siga fumando. Es como un buen estímulo el estar embarazada para dejar de fumar. A veces después lo retoman. Bueno, hay factores desencadenantes del asma que son los alergenos, pueden ser factores ambientales, los factores sistémicos, pueden ser factores laborales, entonces hay que identificarlos y eliminarlos, ¿no? La mayoría de los medicamentos son bastante seguros, pero el que más se ha estudiado como corticoide inhalado es la budesonida. Si me preguntan mi opinión, todos deben ser bastante seguros, porque especialmente los modernos, que se absorben poco, que tienen una biodisponibilidad baja, pero el que tiene más data es la budesonida. El uso de corticoides orales no es que no se pueda usar, si está en una crisis hay que usarlo, pero se ha asociado, especialmente cuando se usa en el primer trimestre, a paladar hendido principalmente. Ok, pero no es que no se pueda usar, yo lo uso cuando llega un paciente en crisis, hay que usarlo, no hay de otra, ¿no? Pero eso está descrito, ¿no? Los modificadores de los leucotrienos los puedo usar. El que está contraindicado es el sileutón, pero el montelukast, el saferlukast, el pralucast, cualquiera de esos lo puede usar. El uso de corticoides inhalados o orales no es una contraindicación para la lactancia. La epinefrina, que ya no se usa en crisis asmática, pero si estás en el monte y llega alguien con una crisis asma y no tienes nada, puedes usar epinefrina, pero no se recomienda.
Los anticolinérgicos se pueden usar, el bromuro hipatropio se puede usar, se puede combinar con beta 2 de acción de rápida, y los anticuerpos monoclonales no se recomiendan. El anti-G o el omalizumab va a ser bastante seguro, pero todavía no se recomienda. ¿Ok? Tampoco se recomienda hacer inmunoterapia. La inmunoterapia, ustedes saben lo que es a estos pacientes que tienen alergia, que le inyectan ciertas sustancias cada semana para desensibilizarlo. Eso no se recomienda iniciarlo en el embarazo. Ahora, si una embarazada ya lo está haciendo, se recomienda que siga con eso, si ya lo estaba haciendo de antes. Ok, en la labor de parto se debe seguir los medicamentos usuales de control, y cuando hay una exacerbación aguda en la labor de parto se usan los broncodilatadores de acción rápida, especialmente el salbutamol. Afortunadamente, eso no es común, que una embarazada en la labor de parto tenga crisis, una embarazada con asma. Eso no es común. Yo lo veo bastante raro. ¿A qué se debe? No lo sé, pero debe ser un fenómeno defensivo de la naturaleza. Es raro que las embarazadas hagan crisis durante la labor del parto, a pesar de que están a veces hiperventilando, y eso puede hacer que tenga una broncoconstricción. En los pacientes que reciben mucho beta 2 agonista en los 2 días previos antes del parto, especialmente si son bebés de bajo peso, hay que hacer un monitoreo de la glicemia las 24 horas postparto, porque se ha visto que pueden hacer hipoglicemia. ¿Ok? La exacerbación aguda de asma, el tratamiento es igual que una exacerbación en alguna persona normal. ¿Y qué se usa? Se usa oxígeno, se usan los beta-2 de acción rápida, se usa los corticoides orales, y se puede usar sulfato de magnesio. Cualquiera de esas cosas se puede usar. El tratamiento de una crisis de una embarazada es igual que una paciente no embarazada. Bueno, vamos a hablar de la rinitis gestacional. La rinitis gestacional es un problema bastante frecuente. Yo lo veo bastante en mi clínica, me llegan muchos pacientes con rinitis gestacional, eh, y eso ocurre por los cambios que le mencioné desde el principio del embarazo, que la mucosa se vuelve hiperémica, se congestiona, y el tratamiento es bastante difícil. Inicialmente ocurre en el primer trimestre y alcanza la máxima intensidad al final del embarazo. Responde un poco a tratamiento, y lo que usualmente se usa se puede usar corticoides inhalados, se puede usar eh, a veces oximetazolina, pero generalmente no responde a nada. A veces nada más requiere que uno hable con la paciente y le explique que eso se le va a ir después del embarazo. Usualmente se va 2 semanas después del embarazo, pero es bastante común ese problema. Vamos a hablarle del y embarazo. Vamos a hablarle del embolismo. El embolismo son factores de riesgo para. Digo, el embarazo y el puerperio son factores de riesgo para embolismo pulmonar. Más el puerperio que el embarazo. El puerperio es un factor de riesgo alto y el embarazo un factor de riesgo bajo. Pero son para embolismo.
Ok. Déjame cerrar acá. Ok. Bueno, seguimos. Ok, vamos. Doctor, no se escucha. ¿Y ahora? Me escucha con eco. Déjame ver. ¿Y ahora? Con eco un poquito. Sí se escucha. Ok, bueno, vamos a seguir. Yo sé que hay un eco por ahí suave, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar del embolismo pulmonar, que es una causa más importante de mortalidad en la embarazada. Dice que uno de 1.600 casos representa el 20% de las muertes maternas en Estados Unidos. Y el diagnóstico a veces es difícil porque la disnea se lo debemos atribuir a otras cosas, que si por aumento del perímetro abdominal, etcétera. Entonces, el diagnóstico es difícil. Eh, las escalas de predicción, estas que existen de Geneva y de Wells, o el PERC, que significa el Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria, a veces no se pueden aplicar bien en la embarazada y dependemos mucho de la experiencia y del juicio clínico. ¿Se acuerdan de las escalas estas de Wells, Geneva y el PERC? Con el PERC, este podemos aplicarlo. El PERC son 8 puntos y si el paciente no tiene ninguno, el paciente tiene menos de 15% de probabilidad de tener un embolismo pulmonar. Entonces, el cuadro clínico del embolismo pulmonar, ¿cuál es? El más importante es la disnea de inicio súbito. ¿Qué otros síntomas tiene el embolismo pulmonar? Puede tener dolor torácico de tipo pleurítico, especialmente cuando hay infartos pulmonares. Puede haber hipoxemia, taquicardia, taquipnea, hemoptisis, síncope en los casos severos, tos, hipotensión inexplicada y otro tipo de dolor torácico. Pero el síntoma principal es la disnea. Ese es lo principal por lo que viene la embarazada con embolismo pulmonar. El dímero D, que es una prueba de screening que usamos como porque tiene un alto valor predictivo negativo, o sea que cuando está negativo no hay, es duro que haya embolismo pulmonar, en la embarazada no se puede usar. ¿Por qué? Porque da falsos negativos y el dímero D, que normalmente el punto de corte puede ser 500 según algunos libros lo ponen como la edad por 10 en los mayores de 50 años. La edad por 10, ponte, si yo tengo 60 años, por ejemplo, sería 600. Pero en la embarazada no podemos usar estos valores porque se altera. Ok, y el primer estudio de imagen que hacemos en una embarazada sería la radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque tiene poca radiación, porque es bastante es bien disponible, da mucha información, pero generalmente no se usa para el diagnóstico de embolismo pulmonar, sino para descartar otras cosas. Generalmente lo usamos para descartar que no tenga una motora, que no tenga un derrame pleural, que no tenga una neumonía. Ok, entonces si tenemos una placa, es el primer estudio que pedimos, ¿no? Las radiografías son bastante seguras, se pueden hacer en el embarazo, nada las pedimos con protección abdominal. Se pide placa de tórax con protección abdominal. La cantidad de radiación que da una radiografía es bien baja. Se dice que una radiografía de tórax da la radiación de 10 días. 10 días si estamos al sol. ¿Ok?
Esto es una pie como radiosectora con protección abdominal. Este es para clasificar el embolismo pulmonar según riesgo. Este es la tendencia actual. Se clasifica por riesgo, si es de bajo riesgo, de riesgo intermedio, alto o bajo, o de alto riesgo. Y ahí está bien facilito, por ejemplo. ¿Por qué hay que clasificarlo por riesgo? Clasificarlo por riesgo, porque esto es lo que nos dice qué vamos a hacer, El tratamiento es distinto. Por ejemplo, si es de bajo riesgo, es un tipo de tratamiento. ¿Cómo sabemos que es de riesgo intermedio o bajo? Porque cuando hacemos los niveles de troponina o en el ecocardiograma, si se ve datos de función del ventrículo derecho, no tiene los dos. O tiene aumento de la troponina sin datos de función del ventrículo derecho, o viceversa. Pero no tiene los dos. Si es intermedio alto, tiene los dos criterios. Cambio ecocardiográfico y cambio enzimático. Y cuando es de alto riesgo, cuando hay cambios en alteraciones hemodinámicas, cuando el paciente está chocado o hipotenso. Entonces, ¿qué hacemos con una embarazada que sospechamos que tiene embolismo pulmonar? Esto es como un resumen. El dímero D no debe ser utilizado para excluir embolismo pulmonar. Si la paciente tiene datos de trombosis venosa profunda, lo que se recomienda es hacer un ultrasonido de miembros inferiores. Y si sale positivo, bueno, ya se trata. Si no tiene datos de tromboembolismo pulmonar, si no tiene datos de trombosis venosa profunda, entonces se recomienda es hacer un estudio de la vasculatura pulmonar. La placa de tórax es el primer estudio que se recomienda asociado con radiación en la embarazada. Y si se sospecha, lo que se recomienda como para hacer el diagnóstico es el centelleo de ventilación-perfusión. El problema es que el centelleo de ventilación-perfusión no está disponible en todos lados. Acá en Panamá no se hace el centelleo de ventilación-perfusión desde hace 4 años porque ya no llega el medio radioactivo, no llega. Entonces ya no se hace. Entonces, si no puedes hacer un centelleo de ventilación-perfusión, lo que te recomienda es hacer una angiotomografía. Eso es lo que se recomienda, ¿no? ¿Ok? Y esto es un resumen de lo que le acabo de decir. Si tiene datos de trombosis venosa profunda, hacer un ultrasonido y si está positivo se trata. Si no tiene datos de trombosis venosa profunda, hacer primero una radiografía de tórax. Si la radiografía es anormal, se pasa a la angiotomografía. Y si es negativo, no hay que hacer más nada. Si es positivo, se trata. Si la placa sale normal, dice un centelleo de ventilación-perfusión, y si no es diagnóstica, se hace una angiotomografía. Si es positivo, se da tratamiento, y si es negativo, no se da tratamiento. Pero bueno, este artículo es bien interesante. Este artículo salió en el 2019 en el New England. ¿Cómo podían hacer para evitar tener que hacer angiotomografía de una embarazada que fuera negativa? O sea, ¿cómo podemos hacer para evitar que esa embarazada que no tiene embolismo pulmonar no sea sometida a radiación? Entonces se hizo los criterios Jeers. Los criterios Jeers es fácil. Hay que hacerle un dímero D primero a la embarazada y buscar por estos 3 síntomas. 1, si tiene datos de trombosis venosa profunda. 2, si tiene hemoptisis. O 3, si el embolismo pulmonar es el diagnóstico más probable. Y por ejemplo, en resumen, si no tiene ni uno de estos 3 criterios y un dímero D menor de 1000, se puede descartar embolismo pulmonar. Si no tiene ningún criterio, pero el dímero D es mayor de 1000, hay que hacer una angiotomografía. Si tiene uno de los 3 criterios, uno de 3, uno o los 3, y el dímero D es menor de 500, no hay que hacer nada, se puede descartar. Y si tiene 1 o 3 de estos criterios y el dímero D mayor de 500, entonces hay que hacer angiotomografía. Bueno, lo bueno de este estudio es que después de este estudio se evitó el tener que realizar angiocat en un 32 a un 65% de los pacientes, que es bien importante. Primero porque ahorras dinero a la institución y segundo porque evitas que la embarazada se someta a radiación. Ok, entonces cuando tenemos un embolismo pulmonar, ¿cuál es el tratamiento que vamos a hacer en una embarazada? Las warfarinas o el Coumadin no se debe usar porque es peligroso para el feto. Se usan las heparinas, ya sean las no fraccionadas o las fraccionadas, las dos se pueden usar.
anticoagulantes orales directos o anticoagulantes no vitamina K, que son el apixaban, dabigatran, rivaroxaban, no han demostrado seguridad en el embarazo, así que no se deben usar. ¿Ok? Los anticoagulantes después del parto se recomienda que se usen por lo menos 6 semanas y la duración de la anticoagulación es más o menos entre 3 a 6 meses. Acuérdense que el posparto también es bien importante. Vemos mucho más embolismo en el posparto que a veces que durante el embarazo. A veces se puede hacer trombolisis. La trombolisis es algo que se puede hacer en el embarazo. Antes era contraindicada a una mujer embarazada que tuviera un embolismo pulmonar de alto riesgo hacer una trombolisis, pero ahora en la mayoría de los estudios dicen que sí, que es una contraindicación relativa. Se puede hacer, nosotros lo hemos hecho en el Santo Tomás y la verdad es que nos ha ido bien. Entonces, ¿cómo se trata normalmente una embarazada? Se trata con las heparinas de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular a 1 miligramo, 1 miligramo por kilo de peso 2 veces al día, por el tiempo que sea necesario. Y si la mujer embarazada se sospecha que le van a poner una anestesia, por ejemplo, epidural o algo así, hay que suspenderla un día antes. ¿Ok? La heparina de bajo peso molecular. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas infecciones en el embarazo. Las infecciones en el embarazo se diagnostican de forma igual que en cualquier paciente. Una buena historia clínica y un examen físico. Siempre tengan en cuenta que la taquicardia, la taquipnea y una saturación de oxígeno baja no es normal en un embarazo. Si eso lo encontramos, eso no debe sonar una alarma, ¿no? Ok, vamos a hablar de diferentes infecciones. Vamos a hablar un poquito de la tuberculosis, que ya ustedes deben ser expertos porque yo les hablé de eso. La tuberculosis, bueno, lo causan las micobacterias del complejo micobacteriano en tuberculosis. Ya ustedes saben que son aerobios, sensibles a la luz ultravioleta y a la luz solar y al calor, resistentes a la desecación y al frío, son de crecimiento lento. Y el cuadro clínico que dan principalmente la tos y expectoración, que es constante. Más variable es la pérdida de peso, la fiebre vespertina, la hemoptisis. Y el diagnóstico se hace, si ustedes tienen una embarazada que sospechan tuberculosis, le mandan un análisis del esputo, ¿no? Principalmente las pruebas moleculares, porque no hay un diagnóstico de certeza. El VAR no es un diagnóstico de certeza, pero si solo tenemos el VAR, bueno, le mandaríamos VAR. Y le tomamos una placa para confirmar los hallazgos en la radiografía de las cavernas y los infiltrados típicos de la tuberculosis. Ok, aquí podemos ver una caverna tuberculosa. Más o menos eso es lo que vamos a ver. El embarazo tiene poco efecto en la historia natural de la tuberculosis. Trabaja normal, el tratamiento es completamente igual, no cambia nada. Lo único es que no se usa la estreptomicina, esa sí no se puede usar, pero gracias a Dios no se usa en las primeras fases. El esquema es el mismo, es igualito. Un tratamiento de 6 meses y el esquema es completamente igual. Siempre tengan en cuenta si una paciente tuberculosa está usando anticonceptivos, la rifampicina puede hacer que sean menos efectivos. Eso tienen que saberlo. Y si quiere tener anticoncepción, se prefieren los métodos de barrera. ¿Ok? La lactancia no está contraindicada en una mujer embarazada, en una puérpera tuberculosa. Se recomienda que sí dé pecho, no hay problema con los medicamentos, pero que use una mascarilla, debe producir una mascarilla para cuidar al bebé. Eso es lo menos, ok. Así que vamos a hablar un poquito de resfriado común, que es bien común en la embarazada. El resfriado común es un tratamiento sintomático. Generalmente se da acetaminofén. Hay que también decirle a la paciente que eso se le va a ir, que no hay ningún problema, que generalmente en menos de 10 días ya va a estar resuelto. Hay que tratar de usar la menor cantidad de medicamentos posible. Un tratamiento principalmente sintomático, algo para la tos, algo para el control de la fiebre. A veces podemos usar algún antihistamínico. Podemos usar, de preferencia, se recomienda la clorfeniramina y el Benadryl. Los antibióticos no están indicados en estos cuadros que son netamente virales. Podemos usar estos dos antihistamínicos, la difeniramina y la clorfeniramina, porque son los más estudiados. Estos de acá abajo no es que no se puedan usar,
pero no hay tanta data, pero yo he visto estudios que sacan que la loratadina y la cetiricina son bastante seguros, así que se pueden usar, pero se recomienda por uso periodos cortos, no periodos largos. ¿Ok? Eh, los descongestionantes se pueden usar, pero si se puede evitar, se evita. Esto sí no se puede usar. Nunca usen nada que tenga ni fenilefrina, ni pseudoefedrina, ni efedrina. Eso está sumamente contraindicado porque la fenilefrina, por ejemplo, es un estimulante alfa-adrenérgico y causa constricción de los vasos uterinos. Y eso hace que el flujo sanguíneo uterino esté reducido, produciendo hipoxia fetal y una bradicardia subsiguiente. Así que hay que tratar de evitarlo. La vitamina C, el gluconato de zinc y la equinacia no han demostrado beneficios, son efectos más o menos placebo, pero digo, si las quieren usar no hay ningún problema. Vamos a hablar un poquito de la neumonía y el embarazo, y lo vemos bastante. La neumonía van a encontrar un infiltrado alveolar como el que vemos ahí. La incidencia de neumonía en la embarazada parece ser similar a la no embarazada. Es un 30% de infecciones diagnosticadas en la embarazada con sepsis severa en los Estados Unidos, las neumonías. Lo del cuadro clínico es igual a la de la embarazada con la no embarazada. El cuadro clínico principalmente, ustedes saben, todo, fiebre, expectoración. Hay factores de riesgo para desarrollar neumonía durante el embarazo. La anemia, por ejemplo, un factor de riesgo, el asma, el tabaquismo, el uso de drogas ilícitas, la enfermedad inmunosupresoras y el uso de inmunosupresores. Los agentes causales, los más comunes, son estos que están aquí: el estreptococo neumonía, la Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, y ya esto es un poquito menos, el estafilococo, los gram negativos son un poco más frecuentes. Las bacterias típicas también pueden ser, ahí tenemos la legionela, el micoplasma, la clamidia, y los virus respiratorios también pueden dar neumonía, especialmente los virus de la influenza, el rinovirus, la parainfluenza, que se ven bastante también. El cuadro clínico es igual de una embarazada que de una embarazada, todo fiebre, escalofríos, expectoración. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de neumonía? El diagnóstico de neumonía es radiográfico. Se le toma una placa y vamos a ir un infiltrado alveolar. Como ya le mencioné, ustedes la pueden pedir. Cuando vayan a pedirle una placa a una embarazada, ponen rayos X de tórax con protección abdominal. Se le pone una protección abdominal y que es como una barra de plomo, un chaleco de plomo, y no le entra radiación al bebé, aunque es pequeñita, es 0.01 miligrado la radiación que da una placa. Ok, la mayoría de las neumonías, algunas pueden ser manejadas en casa, algunas hay que hospitalizarlas y algunas hay que ir a cuidados intensivos. ¿Cuáles son los criterios de severidad? Estos que vemos aquí. Por ejemplo, una frecuencia respiratoria de más de 30, cuando hay infiltrados extensos, cuando hay trombocitopenia, cuando el paciente está muy hipotérmico, cuando está confuso, desorientado, cuando tiene un PAFI menor de 250, que está hipotenso. Bueno, todo eso dice que es un paciente grave que hay que mandarlo a cuidados intensivos. Siempre hay que tener en cuenta esto, que la broncoaspiración en las pacientes que a veces cuando van a cesáreas, por ejemplo, y lo sedan, a veces cuando lo están levantando pueden broncoaspirar, y esto puede hacer neumonía postparto. ¿Ok? Y el diagnóstico, ya vieron, se hace radiográficamente, y el tratamiento es con antibióticos o antivirales, dependiendo lo que se sospeche. En cuanto a los principios generales, controlar la fiebre con acetaminofén, los líquidos con mucho cuidado, no hay que irse mucho de más ni de menos, hay que tenerlo bien monitorizado. Dar oxígeno en caso tal de que el oxígeno baje para mantener saturaciones arriba de 95. Los hemocultivos y el esputo para frotis en los casos más severos, ¿no? No hay que hacerlo en todos los casos. Hay pruebas serológicas para detectar algunas bacterias, hay pruebas serológicas. Ahora hay los paneles respiratorios que con hisopado pueden encontrar 20 y tantos virus, bacterias y gérmenes extraños. Eso en algunos casos lo hacemos, no se hacen todos porque es caro. Y los antibióticos que cubran principalmente los gérmenes: estreptococo neumonía, Haemophilus influenza, micoplasma, clamidia, legionela, staphylococcus, los bacilos gram negativos y virus. ¿Ok?
El tratamiento, aquí podemos ver, principalmente si es algo sencillo, podemos usar amoxicilina con ácido clavulánico más acitromicina, que cubre los atípicos, o clindamicina y acitromicina. Esto es cuando manejamos a alguien en la comunidad. Pero si el paciente quiere hospitalizarse o necesita hospitalización, una cefalosporina puede ser de segunda o de tercera, más acitromicina o clindamicina y astronam. Los pacientes con neumonía severa siempre poner algo que cubra estafilococos y neumococo resistente y acitromicina. Ok. La vacuna de la neumonía no se recomienda para todas las embarazadas, solo a las embarazadas que tienen riesgo, como cuáles, los que tienen trastornos en su sistema inmunológico, los que fuman, los que son diabéticos, tienen cardiopatías o problemas renales, los que tienen asplenia. Y en el embarazo los antibióticos se clasifican por letras según su severidad. A son los que son 100% seguros, B, C, D y X. El ABC se puede usar, el D, a menos que sea algo que póngase que es el único medicamento que puede salvar a una embarazada, si no, no. Y el X no se debe usar. Entonces, el A no existe ninguno. No existe ninguno A, siempre los antibióticos tienen algún riesgo. ¿Cuáles son útiles y son bastante seguros? Las penicilinas, la cefalosporina, los macrólidos, especialmente si es la citromicina. La claritromicina es clase C, la acitromicina es clase B y la clindamicina. Vamos a hablar un poquito de la influenza. La influenza también la vemos bastante en la embarazada. Las embarazadas tienen un riesgo mayor de tener influenza, especialmente durante el embarazo y en el posparto. La influenza que da mucha fiebre, dolor en el cuerpo, rinorrea, tos, malestar, mialgia. Y puede complicarse en la embarazada, más que en la gente, en las mujeres no embarazadas. Ellas son más susceptibles. ¿Y qué se puede hacer para que esto no ocurra? Bueno, se recomienda la vacunación. La vacunación, si una mujer sabe que va a estar embarazada en el tiempo en el periodo de la influenza en Panamá empiezan a verse casos esporádicos en diciembre, enero, ocasionales en febrero, casos esporádicos, ya en marzo empezamos a un poquito más de casos, marzo, abril, que empiezan ya las lluvias, ya empezamos a ver más casos, abril, mayo, junio, empezamos a ver más casos. Esa es la época más o menos de la influenza aquí en Panamá. En los países del norte empieza un poco antes, empieza en noviembre, diciembre, cuando ya arranca el invierno. Ok, hay diferentes tipos de vacunas. La de virus inactivados es la que se recomienda en el embarazo. La de virus atenuados no se recomienda en el embarazo. La de virus atenuados generalmente se da por vía nasal. Esa no se recomienda. ¿Ok? Y la influenza, si la diagnosticamos, el tratamiento son con antirretrovirales. ¿Cuál es el antirretroviral que más se usa? Es el oseltamivir. También se puede usar el zanamivir, pero el oseltamivir, como es más, se puede conseguir en cualquier lado, es el que usamos. La dosis es 75 miligramos 2 veces al día por 5 días. Eso es lo que usamos. Okay. Y son bastante seguros en el embarazo, bastante seguros. Vamos a terminar ya hablando un poquito, que ya estoy acabando, vamos a hablar un poquito del COVID, que el COVID, digo, ya no estamos viendo mucho COVID como antes, yo creo que la cepa no es tan antigénica como antes, y aparte que tenemos mucha gente vacunada. Entonces, la infección por COVID no suele ser diferente al de la población no gestante, sin embargo, hay más complicaciones con respecto a las no gestantes en la embarazada. Y los síntomas iguales, ¿no? Fiebre, disnea, tos. No hay evidencia que indique que el COVID se le va a pasar de la mamá al parto por la lactancia, al momento de la mamá al feto durante el parto o por la lactancia. Si hay datos de severidad, hay que mandarlo a cuidados intensivos. ¿Ok? No se sabe, pero se piensa que no es así, que la leche materna no es un riesgo para transmitir el COVID al bebé. ¿Qué otra cosa? Se recomienda que la mamá que tiene COVID le dé lactancia al bebé, pero que se ponga una máscara y mucho lavado de manos, ¿no? Vamos a ver. Criterio de hospitalización de una embarazada con COVID.
Bueno, es casi lo mismo que en la no embarazada, ¿no? Ok. Vamos a ver el cuadro clínico. Ya se lo mencioné. Estos son algunos factores de riesgo o condiciones para meter en el hospital, para hospitalizar. Por ejemplo, si los infiltrados son extensos, si la saturación está menos de 95, si hay inestabilidad hemodinámica, si el paciente está con datos de estrés respiratorio. Entonces, en los cuadros moderados a severos, esto es lo que hay que hacer: dar oxigenoterapia, soporte con los líquidos, los corticoides, los anticoagulantes, los antivirales, antibióticos y las terapias alternativas a veces. Ok. Oxigenoterapia se puede empezar con puntas nasales. Si el paciente no mejora, se pone una máscara recibidora, y si el paciente no mejora, oxígeno con cánula de alto flujo. Ok. Los corticoides se recomiendan en la fase pulmonar o la fase inflamatoria. Acuérdense que la primera fase, la fase de replicación viral, ahí todavía pues no están indicados los corticoides, pero más adelante sí hay que usarlos para evitar la aparición de infiltrados extensos. De los corticoides se puso la dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas, cada día también, o metilprednisolona, 40 miligramos cada día o cada 12 horas. Okay. Se recomienda mucho el uso de heparinas de bajo peso molecular, especialmente la enoxaparina, para evitar la aparición de coágulos. Y si tenemos que usar algún antiviral, el que más se ha estudiado es el Remdesivir. Se usan 200 miligramos el primer día y después 100 miligramos cada día hasta completar 5 días. Y han demostrado seguridad en el embarazo, ¿no? Los antibióticos, cuando se sospecha una sobreinfección bacteriana, se pueden dar antibióticos. Y las terapias alternativas que no han demostrado mucho, por ejemplo, el plasma convaleciente, el tocilizumab, no han demostrado mucha utilidad. El Remdesivir no está contraindicado en la lactancia, ¿okay? Que es el que usamos ahí. Los demás, el Sotrovimab, se recomienda descartar la leche. El Molnupiravir, no se sabe también si es seguro, así que se recomienda que las pacientes se ordeñen y boten la leche. Bueno, y entonces en cuanto a la vacunación con la vacuna del COVID en el embarazo de lactancia, se recomienda que todas las personas no vacunadas que planean embarazarse o que están embarazadas o recientemente embarazadas reciban vacunas para el COVID-19 y que se pongan los refuerzos si lo necesitan, ¿no? Aunque hayas tenido infección antes de COVID y te vas a embarazar, se recomienda que te la pongas. Y de la vacuna se recomiendan las vacunas con plataforma RNA mensajero, como la de Pfizer y la de Moderna, ¿no? ¿Ok? Yo creo que ahí terminamos. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Creo que no, doctor. Ok. Bueno, ya ahí grabaron la charla, así que ahí pueden estudiar. Así que bueno, que tengan fin de semana y una feliz Semana Santa, chicos. Que estén bien. Igual, doctor. Bendiciones. Igualmente, doctor. Hasta luego. Doctor. Igual, doctor. Gracias. Hasta luego. Bye.